Bendiciones, hermanas. Les voy a pedir, ahora se pueden sentar, después vamos a leer el pasaje. Ahora lo que voy a hacer es una pequeña introducción de lo que vamos a ver desde acá en adelante los próximos sábados que tengamos las reuniones. Vamos a ver acerca de las 5 solas de la Reforma. Por eso, lo primero que voy a hacer es darle un pequeño resumen de lo que es estas 5 reformas. Son verdades del Evangelio, son fundamentales para nosotras como cristianas, para nuestros hermanos también como cristianos, para nuestra fe cristiana. Son verdades que encontramos dentro de las Escrituras, que fueron escritas y publicadas durante la Reforma del año 1517. Estas verdades fueron escritas en latín. ¿Para qué? Para que lleguen a más personas. ¿Por qué? Porque esas personas en ese tiempo estaban engañadas por la Iglesia Católica. Las 5 solas son 5 verdades que encontramos en la Escritura, como ya dije. Una de ellas es sola Escritura. La segunda, sola fide. Solo gratia, solo Christus, soli Deo gloria. Hoy lo que vamos a ver es la primera, que es sola Escritura, que significa solo Escritura. Ahora sí les invito a que podamos abrir las Biblias en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Amén. Dice: toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, pueden tomar asiento. Solo la Escritura está por encima de toda autoridad humana. Es autoritativa. Es la única que tiene autoridad para guiarnos, dirigirnos y gobernarnos. Como diría Martín Lutero: me mantengo firme en las Escrituras, a las que he adoptado como mi guía. Mi conciencia es prisionera de la palabra de Dios. Qué hermoso el pensamiento que tenía Lutero. Qué bueno sería que nosotras también pensemos de esa misma forma, que nuestra conciencia sea prisionera de la palabra de Dios. Por eso, mis hermanas, me gustaría poder explicarles lo que significa esta primer sola, solo Escritura. Significa creer en la inspiración de la palabra de Dios. 2 de Timoteo, que leímos recién, nos dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Cada palabra de las Escrituras fue inspirada por Dios, pero también escrita por hombres, aquellos hombres inspirados por el Espíritu Santo. Significa creer que las Escrituras son inerrantes e infalibles. La Biblia no tiene errores. La palabra de Dios no se equivoca. ¿Por qué? Porque fue escrita por Dios, porque fue inspirada por Dios. La Biblia es sumamente veraz, es confiable. Es la palabra de Dios y no miente ni se equivoca. Salmos 19:7 nos dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Solo Escritura significa que las Escrituras tienen la autoridad suprema sobre la conciencia del hombre. Lutero también decía que colocar tu opinión a la par de las Escrituras o por encima de ellas es en realidad levantarte por encima de Dios mismo. Solo Escritura significa creer completamente en las suficiencias de la palabra de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Que la palabra de Dios dice todo lo que tiene que decir acerca de cumplir los propósitos de Dios, aquel que la inspiró. La declaración de los bautistas en 1689 lo declara mucho mejor. Todo el consejo de Dios, tocante a todas las cosas necesarias para su propia gloria, la salvación del hombre, la fe, la vida, están expresamente expuestas en las Sagradas Escrituras, a las cuales nada, en ningún momento, ha de añadirse ni por nueva revelación del Espíritu, ni por las tradiciones de hombre.
mis hermanas, entonces podemos ver que las Escrituras son suficientes para conocer a nuestro Salvador, para crecer en santidad, para encontrar consuelo, para creer en la fe, para guiar a la iglesia y para salvar a los perdidos. Las Escrituras son suficientes. Podemos ver que solo Escritura no es algo inventado por aquellos reformadores en ese tiempo, sino que son verdades de la palabra de Dios. Ellos fueron guiados por la palabra de Dios para sacar estas verdades que hoy las podemos ver en 5 puntos. Entonces ellos con estas verdades, con estas 5 solas, lo que hicieron es poner como máxima autoridad a la palabra de Dios, cosa que debemos imitar de estos hombres, de estos reformadores de hace años atrás, y poner las Escrituras en el lugar que hoy nos corresponde. Estamos llamadas a levantar ese estándar como hace 500 años atrás. Por eso, hermana, te animo a que pongas la palabra de Dios como tu máxima autoridad. Solo Escrituras es nuestra regla de fe y práctica. Dios te bendiga.